Descubierta la increíble historia de la niña que sorprendió a todos defendiendo a su madre ante un tumulto de acusaciones. En una pequeña calle de un barrio costero de México, Valeria, 12 años, observaba con el estómago revuelto cómo los murmullos y miradas reprobatorias cercaban a su madre, Teresa. Difícilmente podía contener las lágrimas al escuchar a los vecinos repetir con indiferencia que las familias como la suya eran, sin duda, las responsables de lo peor. ¿Cómo pueden pensar eso de nosotros?, se repetía en su mente mientras el mismo eco de sus sueños se esfumaba, volando entre acusaciones. El día había amanecido como cualquier otro, pero esa tranquilidad se desmoronó cuando notaron que la casa del adinerado vecino había sido saqueada. El dedo acusador se había vuelto un arma, dibujando la figura de su madre como la principal sospechosa. Valeria sintió el peso del mundo sobre sus pequeños hombros. Su madre había trabajado incansablemente, haciendo limpieza en casas ajenas, todo por un futuro mejor. ¿Es esto lo que merece?, se preguntó mientras el rechazo social empujaba a su madre al borde de la desesperación. Los días transcurrieron, disfrazados de tensión. La angustia crecía, alimentada por el desprecio de quienes conocía desde pequeña. Sufría más al escuchar a sus compañeros de escuela burlarse, replicando las palabras de los adultos que la rodeaban. Si fueran buenos, no estarían aquí, decían. En esos momentos, el deseo de ser vista, de demostrar que eran más que el estigma que llevaban, la consumía. ¿Pero cómo? ¿Y si no lo logro?, se cuestionaba entre susurros de duda. De repente, la voz sabia de su profesora se hizo eco en su mente. Valeria, no dejes que nadie apague tu luz, le había dicho. Fue entonces cuando, en medio de la tormenta, cogió fuerzas y decidió actuar. Con valentía, comenzó a investigar, a desenmarañar ese hilo de mentiras que mantenía a su madre atada. Pero, el miedo la acechaba, burbujas de ansiedad que la hacían dudar si valía la pena. Si fallo, todo será más oscuro, pensaba, ignorando que su madre había sido el faro en su vida. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada pista que descubría, su determinación aumentaba, pero también lo hacía el riesgo. Una noche, cuando regresaba de una reunión clandestina con un posible testigo, una sombra la siguió. Sentía el aliento helado en su nuca mientras un escalofrío recorría su cuerpo. Es el ladrón, él sabe que estoy tras la verdad, pensó, y su corazón palpitó con fuerza. La necesidad de limpiar el nombre de su madre chocaba con el entendimiento de que cada respuesta podía conllevar más peligro. Valeria se hallaba en una encrucijada, sabiendo que lo que descubriese, podía romper la frágil ilusión de seguridad que tenían. El verdadero culpable se había vuelto un monstruo que amenazaba su vida y la de su madre, pero el amor que sentía por ella la mantenía en pie. ¿Debo arriesgarlo todo? ¿Vale la pena la verdad?, se preguntaba, apretando los puños y sintiendo cómo la presión le nublaba la mente. La lucha por la dignidad y el honor había comenzado, y Valeria, sintiendo la tormenta acercarse, se preparaba para enfrentar lo que vendría. El misterioso encuentro con aquel testigo había despertado en Valeria no solo un rayo de esperanza, sino un profundo sentido de responsabilidad. Al pensarlo, comprendió que su valentía, hasta ese momento escondida detrás del miedo, necesitaba liberarse. Era el momento de cuestionar lo que había creído sobre su fuerza y su capacidad para hacerse escuchar. La noche había cubierto su barrio con un manto oscuro, pero Valeria se movía entre sombras con una resolución palpable. Las palabras de su profesora resonaban en su mente, impulsándola hacia lo desconocido. Al regresar a casa, sintió que el peso de su misión se intensificaba. No podía permitir que su madre sufriera más, debía encontrar esa verdad que podía cambiarlo todo. Tenía que convertirse en la voz de los que no eran escuchados, como su madre. Durante las siguientes semanas, Valeria dedicó todo su tiempo libre a la investigación. Escudriñó la zona, visitó el parque donde había visto al testigo, y se acercó a las casas de sus vecinos.
Cada pequeña interacción, desde la sonrisa con la anciana del banco hasta el silencio del hombre que la miraba de reojo, se tornaba un indicio que la acercaba más a la verdad. A veces, las miradas de desaprobación la atravesaban como cuchillos, pero su enfoque nunca flaqueaba. Un día, en una conversación fortuita con un niño del barrio que jugaba a la pelota, Valeria recogió un fragmento de información que hizo que su corazón latiera a 1000 por hora. Escuché a mis papás hablar de un extraño que venía a la casa del señor Hugo, patentado por las malas acciones, comentó el niño, sin comprender del todo el poder de sus palabras. Este comentario encendió una chispa en Valeria, refocalizando en su mente un propósito claro: exponer la verdad. Sin embargo, con cada descubrimiento, su incertidumbre crecía. Las noches se convirtieron en su refugio mientras su mente devoraba posibilidades y estrategias. Necesito una prueba tangible, fue el mantra que empezó a fijar en su mente. Pensó en la forma de conseguir evidencias que validaran lo que había estado sospechando. Se sentía atrapada entre la ambición de despejar el nombre de su madre y el miedo a lo que podía enfrentar. Cada día que pasaba se convertía en un campo de batalla interno. Valeria vio cómo su vida experimentaba un cambio sutil, pero significativo. Cada paso difícil la empujaba a convertirse en una versión más fuerte de sí misma, una que no solo se aferraba a sus sueños, sino que también los construía, ladrillo por ladrillo. Pero estas nuevas fuerzas traían consigo su propio peso. En cada esquina, el posible peligro acechaba como un recordatorio de lo que estaba en juego. En su búsqueda, Valeria se dio cuenta de que lo más complicado era superar la propia duda. La pregunta que la atormentaba se hacía más fuerte: ¿estoy realmente lista para lo que podría suceder si descubro al verdadero culpable? Su valentía podía llevarla al triunfo, pero también podía abrir la puerta a un peligro inminente. Finalmente, tras muchas horas de planificación, decidió que era hora de actuar. Con papeles en mano, se dirigió al lugar donde había oído que el culpable podría estar. En su corazón, una mezcla intensa de miedo y determinación se tejía, alimentando su desafío interior. Mientras se acercaba al umbral de la entrada que había estado observando hace días, un sonido detrás de ella la hizo parar en seco. «Espero que valga la pena», murmuró Valeria, abrazándose a su decisión. «No puedo dar marcha atrás ahora». Era un momento crucial. La puerta se abriría y con ello, podría estar a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. Pero lo que no sabía era que la verdad podría ser más oscura de lo que había imaginado. Valeria respiró hondo, tratando de calmar los latidos acelerados de su corazón. La puerta frente a ella parecía un portal hacia todo lo que había estado buscando, un punto de no retorno. Se sentía como si se estuviera acercando a la verdad, pero también como si caminara hacia una trampa. La mezcla de determinación y temor palpitaba en sus venas, abrumándola y haciéndola cuestionar cada uno de sus pasos hasta ese instante. Con la mente clara, recordó la razón detrás de su misión: su madre. Las lágrimas que habían caído por ella, el sufrimiento invisible que la atormentaba, se llenaron de nuevo de fuerza en su interior. «Esto no es solo por mí», se dijo Valeria, «es por ella. Por todas las noches que ha pasado en silencio». Este mantra la empujó a alzar la mano y empujar la puerta con decisión. Lo que encontró dentro era un espacio desordenado, con papeles esparcidos y un aire denso que parecía augurar secretos ocultos. A medida que sus ojos se acostumbraban a la penumbra, notó un escritorio al fondo. Algo sobre él la atrajo con magnetismo. Aunque estaba vacío, había marcas recientes que indicaban que alguien había estado allí justo antes que ella. Con un objetivo definido, se acercó para analizar cada detalle, cada documento que pudiera sostener sus sospechas. A cada segundo de exploración, su paranoia crecía. Las sombras en las esquinas del cuarto parecían moverse, cada ruido que hacía la hacían sentir como si estuviese siendo observada. Sin embargo, su instinto la guiaba: había algo valioso asequible y debía atraparlo. Mientras revisaba un cajón, sus dedos se toparon con algo duro. Con un movimiento rápido, lo retiró: era un USB. Su corazón dio un vuelco, ahora tenía una posible pista tangible en sus manos. «Si esto contiene lo que creo», pensó, sintiendo como su determinación se reafirmaba. Pero al mismo tiempo, en el fondo de su mente, una pequeña voz susurraba: «¿Y si no es lo que esperas?». En ese instante, un ruido detrás de ella la interrumpió. Se giró con rapidez, encontrándose frente a una figura familiar, el hombre que había visto con el testigo. Valeria sintió como el aire se le escapaba.
Era el momento crucial al que había estado preparándose, pero también el que la llenaba de incomodidad. La inseguridad la invadió, en su mente, las posibilidades de enfrentarse a un antagonista que no había anticipado comenzaban a cobrar vida. ¿Qué haces aquí?, preguntó él, con una mezcla de sorpresa y desdén. Valeria sintió que sus pies temblaban, pero en su interior despertó una nueva rabia. Esa rabia se transformó en una pregunta: ¿cómo se atrevía a intimidarla cuando su madre ya había sufrido suficiente? Vine a buscar la verdad, dijo Valeria, su voz resonando como un eco decidido en la habitación, aunque temblaba levemente. El chico sonrió, pero no con amabilidad. Era una sonrisa que podría ocultar una amenaza o un desafío. Sabes que eso no es seguro. Algunos secretos están mejor guardados. La tensión era palpable, y aunque el miedo nublaba su mente, Valeria se aferró firmemente al USB. Era solo un dispositivo, podría tener información que cambiara todo. Pero, ¿viviría para descubrirlo? La idea de ser descubierta, de estar en peligro, la aterraba, pero también encendía algo dentro de ella. ¿Cómo puedes tener un sentido de responsabilidad hacia tu madre si estás dispuesta a arriesgarte así?, le dijo él, provocando un repentino giro emocional en Valeria. La interpelación le resonó con amargura, pero la determinación de saber la verdad era más fuerte que el miedo. Por un momento, Valeria no supo qué contestar. Su mente corría a 1000 por hora, enfrentando la contraposición entre su deseo de proteger a su madre y el peligro que enfrentaba en este instante. Sin embargo, en ese brete, decidió que no iba a retroceder. Yo sé el riesgo, replicó, con más fuerza de la que creía tener. Estoy dispuesta a enfrentarlo. La mirada del chico se endureció, y Valeria sintió que estaba a punto de cruzar un límite, un umbral del que no habría retorno. Sabía que había llegado el momento de la confrontación, un momento donde la verdad personal y la seguridad se encontraban en una encrucijada. Pero al final del día, la revelación que llevaba en el USB podría cambiar todo el rumbo de su lucha. Mientras se lanzaba el desafiante, el sonido de un motor en el exterior resonó en sus oídos, augurando que no sería la única que llegaría a descubrir lo que estaba en juego. La noche estaba lejos de terminar, y Valeria se situaba en el epicentro de una tormenta que apenas comenzaba a desatarse. La tensión en el aire se volvía casi palpable. Valeria podía sentir cómo la adrenalina pulsaba dentro de su cuerpo, cada latido un recordatorio de lo que estaba en juego. No solo era la verdad lo que buscaba, sino también una forma de lidiar con el peso de años de sufrimiento. Mirar a aquel chico que parecía tener todos los hilos del juego en sus manos la llenaba de una mezcla de desafío y temor, pero sabía que no podía dar marcha atrás. Lo que mi madre ha pasado no va a quedar sin respuesta, le dijo, intentando que su voz sonara firme a pesar de que la duda amenazaba con abrirse paso. En su interior, una voz más íntima le susurraba que la valentía no se medía solo por acciones heroicas, sino también por la disposición de afrontar el miedo. Ese momento era una prueba crucial de su crecimiento personal, una oportunidad de demostrar que no sería otra víctima. Sin embargo, el chico no se movió de su posición, y su mirada se tornó más intensa, casi como si evaluara cada palabra que ella pronunciaba. La verdad duele, Valeria. Puede que descubras cosas que prefieras no saber. Su sonrisa agresiva, una mezcla de aviso y desafío, la sacudió. Atrapada entre el deseo de avanzar y la advertencia que palpitaba en su pecho, sintió que la balanza se equilibraba en un punto incierto de su propio viaje emocional. A veces, Valeria se preguntaba si realmente estaba preparada para el peso de lo desconocido. Había dedicado tanto tiempo a buscar respuestas, a desenredar secretos, que se había olvidado de lo que significaba la verdad para ella misma. Esa búsqueda no solo afectaba a su madre, la estaba moldeando a ella, desdibujando la línea entre la inocencia y la realidad dura. Sintió que detrás de sus palabras había una cuestión más profunda: ¿cómo definiría su vida si la verdad que descubriera era peor de lo que había imaginado? Esa inquietud la empujó hacia adelante. Decidida a no dar un paso atrás, levantó el USB en alto. Ahora tengo esto. No sé lo que contiene, pero voy a descubrirlo. No voy a dejar que me asusten. El chico reaccionó, frunciendo el ceño, claramente sin haber anticipado esa respuesta. Ella se dio cuenta de que había un cambio en su postura, una especie de revaluación estaba en marcha. La rabia que había empezado a construir en su interior ahora parecía transformarse en un motor de resolución. Se trataba de un desafío no solo hacia él, sino también hacia su propia vulnerabilidad.
¿Y qué piensas hacer con esa información?, preguntó, cruzando los brazos, lo que le daba un aire de desdén que también parecía encerrar una curiosidad genuina. No lo sé. Pero sea lo que sea, debe ser escuchado. No voy a dejar que mi madre sufra más en silencio. La respuesta salió de sus labios con una convicción que la sorprendió a ella misma. En su búsqueda de la verdad, había comenzado a entender su propia fuerza. Cada palabra se sentía como un ladrillo con el que estaba construyendo su propia resolución. El sonido del motor en el exterior se hizo más fuerte, lo que adicionó un nuevo nivel de urgencia a la situación. Valeria sintió su corazón acelerarse no solo por el miedo, sino porque cada momento de duda era también un momento de crecimiento. La figura del chico se mantuvo en su lugar, pero ahora había algo diferente en su mirada, una mezcla de admiración y desafío. Tú no entiendes lo que realmente está en juego aquí, dijo, pero su tono carecía de la misma agresión que antes. Es mucho más grande de lo que crees. Mientras la tensión en el cuarto se mantenía en un equilibrio precario, Valeria consideró que tenía más que solo la verdad en sus manos, poseía el poder de cambiar su destino. La claridad en su propósito se hizo más fuerte que nunca, y con eso, una nueva determinación brotó en su interior. De repente, un fuerte golpe resonó en la puerta. Ambos se giraron, el sonido aumentando la presión del momento. La entrada inesperada de alguien más podía cambiar las reglas del juego. Con el USB apretado entre sus manos, Valeria supo que había llegado a un clímax. Este era el punto de no retorno, el instante que definiría su futuro. Con el corazón latiendo intensamente, se preparó para enfrentar no solo a su antagonista, sino también a la verdad que había estado evitando. La puerta podríamos estar a punto de abrirse a revelaciones que jamás imaginó, y con eso, tendría que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Como si una parte de ella supiera que la vida que había conocido estaba a punto de reescribirse, el eco del golpe llamó su atención, lo que estaba al otro lado podía ser el principio de su transformación o el fin de su búsqueda. Su mente vibraba con preguntas y una única verdad, todo podía cambiar en un instante. La puerta se sacudió nuevamente, un eco resonante que solo intensificó la presión acumulada en el ambiente. Valeria sintió como sus nervios se tensaron al borde del quiebre. Sabía que lo que estaba por venir tampoco sería solo un enfrentamiento físico, esto también era un cruce psicológico, un momento que definiría no solo su momento presente, sino las elecciones de su futuro. El chico a su lado observó con una mezcla de curiosidad y escepticismo, como si el contenido del USB pudiera ser un arma de doble filo. De repente, la necesidad de descubrir la verdad se entrelazaba con una sensación de vulnerabilidad. ¿Qué pasaría si lo que encontrara le arrebatara la paz que había luchado por conseguir? Esa posibilidad la golpeó en el estómago como un puño. Pero no era el momento de ceder al miedo. ¿Estás lista para lo que viene? La pregunta del chico resonó en su mente, no solo como una advertencia, sino también como un desafío para profundizar en su propio sentido de preparación. Valeria sintió que era hora de reunirse con su valentía, de enfrentarse a lo que había estado evitando desde hacía tanto tiempo. Había buscado respuestas para su madre, pero fundamentalmente, aquellas respuestas la llevarían a descubrirse a sí misma. El impacto del golpe finalizó, y una respiración profunda le trajo claridad. No tengo opción, susurró, más a sí misma que a él. En su interior, apreció una chispa de determinación que el miedo no podría apagar, una luz que la guiaba en medio de la oscuridad. Cuando por fin la puerta se abrió, una figura apareció en el umbral. Era un hombre alto, de porte imponente, con una mirada que parecía tallada de acero. Había algo en el que infundía respeto y miedo a partes iguales. Valeria sintió que la energía de la habitación cambiaba, como si el aire se volviera más denso, cargado de expectativas no expresadas. ¿Qué tenemos aquí? La voz del hombre resonó en el espacio con una autoridad que la hizo dar un paso atrás, instintivamente. No se trataba solo de un peligro físico, sentía que se enfrentaba a alguien que podría desmoronar todo lo que había construido en su mente durante la búsqueda de la verdad. Estoy aquí por mi madre, respondió Valeria con más fuerza de la que creía tener, el USB firmemente en su mano. A medida que las palabras salían de su boca, una oleada de confianza la atravesó. Estaba en el centro de una tormenta, pero todavía mantenía el control. El chico, que había estado observando en silencio, ahora daba un paso atrás, como si evaluara las repercusiones de lo que estaba sucediendo. Su expresión había cambiado, y parecía estar reconsiderando su rol en esta reunión.
Esta dinámica era nueva para ambos. Valeria, antes temerosa, ahora con una claridad inesperada, y el chico, que parecía dudar, pasaba del antagonismo a un estado de reflexión. Tu madre no es el único problema aquí, Valeria, dijo el hombre, una sonrisa fría apareciendo momentáneamente en su rostro. Hay mucha más en juego de lo que imaginas, y tú estás a punto de entrar en un mundo que no comprende sus reglas. Las palabras pesadas que pronunció resonaron en su mente como un eco lejano, pero esta vez resonaron en su resolución, no en su miedo. Mientras el aire se volvía aún más tenso, Valeria sintió que atravesaba un umbral. Estaba al borde de una nueva fase de su vida, enfrentando no solo al enemigo, sino desafiándose a sí misma a crecer, a definir su propia existencia. La posibilidad de perderse en la verdad era real, pero también lo era la oportunidad de encontrarse. Necesito saber la verdad, afirmó, su voz resonando con firmeza a pesar de la creciente presión que la rodeaba. No me detendré hasta tener las respuestas que busco. Ni tú ni nadie puede hacer que retroceda. Así, con la adrenalina corriendo por sus venas y el USB aún apretado en su mano, llevó la barbilla al frente, lista para enfrentar lo desconocido, a un hombre que no la subestimaría más. De repente, la mirada del chico se iluminó, admiración acompañada de determinación. Si estás lista para la verdad, Valeria, entonces prepárate. Lo que viene a continuación cambiará todo lo que creías saber. El mundo que la rodeaba comenzó a desvanecerse a medida que cada palabra del chico se convertía en un nuevo engranaje en la maquinaria de su destino. Con su corazón latiendo en su pecho y un nuevo sentido de propósito, Valeria se sintió despojada de su antigua vida, lista para enfrentar un futuro que prometía ser tan aterrador como liberador. Mientras la tensión se acumulaba, una nueva pregunta emergía en su mente, ¿qué verdad estaba a punto de descubrir? La mirada del hombre se intensificó, y Valeria comprendió que la vida que había conocido estaba a punto de desplomarse en 1000 pedazos. Todo estaba a punto de cambiar, y ella se encontraba al borde de su propia revolución personal. Valeria se quedó paralizada, atrapada entre el miedo y la urgencia de la verdad. La figura imponente frente a ella no solo era un desconocido, era la proyección de todas las sombras que había estado esquivando. Había llegado el momento de enfrentar no solo a él, sino a las narrativas que había construido sobre sí misma. Cada paso hacia adelante representaba una desilusión en sus creencias más profundas. ¿Por qué debería creerte?, cuestionó Valeria, tratando de ganarse un poco de tiempo mientras su mente procesaba la tensión. Necesitaba ser estratégica. Asegurarse de que no se dejara llevar por su impulso emocional. La respuesta del hombre fue tranquila, pero cada palabra palpitaba con una amenaza latente. Porque sabes que no tienes otra opción. Huir no te llevará a la claridad que buscas. Su tono era sarcástico, un intento de doblegar su voluntad. Pero, en lugar de caer en la trampa, Valeria sintió que una nueva faceta de ella emergía, dispuesta a desafiarlo. Si es tan importante, ¿por qué no me lo dices directamente? Valeria reforzó su postura, sintiendo cómo la incredulidad se transformaba en coraje. Era su forma de reclamar poder, un pequeño gesto que la empujaba hacia el entendimiento de que podía ser proactiva en esta búsqueda de verdad. La respiración se le aceleró mientras esperaba una respuesta. Disculpa, no estamos en un juego de adivinanzas. Conocerte solo me sirve para demostrar que tu madre jamás debió haber estado involucrada en esto. Las palabras del hombre sonaron como un disparo en medio del silencio. La revelación creó un camino hacia la ira, el tipo sabía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Había un entramado más grande detrás de las razones de su madre y Valeria se sintió atrapada entre la revelación y su implicación en ello. En un instante, la sombra de su madre se cernía sobre ella. La imagen de una mujer tratando de proteger a su familia, ensombrecida por secretos de un pasado oscuro. ¿Valía la pena perseguir la verdad si ponía en peligro a las personas que más amaba? La lucha interna brotó con fuerza, un dilema moral que la invitaba a hundirse en un torbellino de dudas. No puedo dejar que eso me defina, pensó, mientras sus ojos se mantenían firmes en los del hombre. En este momento iba más allá de lo que podría perder. Valeria sintió que una chispa de entendimiento personal estaba comenzando a florecer, había una resistencia en su mente que le recordaba que, a pesar de lo que su madre había elegido, era ella quien debía escribirse a sí misma. La energía en la habitación comenzó a cambiar nuevamente. Ya no era solo temor, ahora había tensión, pero también una promesa de desafío, un acuerdo tácito.
Si tengo que entender mi pasado, debo enfrentarlo, se dijo, y con esa conclusión, la determinación se enraizó más profundamente en su interior. La búsqueda de la verdad se transformó de algo aterrador a una misión necesaria. Estás equivocado. No eres quien decide mi futuro, afirmó, su voz resonando con nueva emoción. Voy a descubrir la verdad por mi cuenta. Las palabras resonaron en sus oídos, y en ese instante sintió que una nueva versión de sí misma comenzaba a tomar forma. El hombre sonrió levemente, como si le hubiera gustado su respuesta, o quizás estaba señalando un cambio en la dinámica. Si estás decidida, de acuerdo. Pero recuerda, no podrás ocultarte de lo que eres, ni de lo que está por venir. Su advertencia quedó flotando en el aire como un eco. Valeria sabía que había muchas piezas en movimiento, cada una potencialmente peligrosa. La revelación del chico que observaba en silencio le daba una pista de que algo más grande la esperaba, aunque él se había mantenido al margen. En ese instante, se dio cuenta de que la verdad no solo era sobre su madre. Era su historia, su sufrimiento entrelazado con el de ella. La necesidad de la verdad se volvió una cuestión de identidad personal y profesional. El dilema no solo la retaba a confrontar a otros, sino a hacerlo también consigo misma. Mientras Valeria contemplaba el camino de caos que se abría ante ella, su mente se llenó de posibilidades. Una chispa de fuerza la acompañaba a cada paso. ¿Qué verdad podría cambiar no solo la imagen que tengo de mi madre, sino la mía propia?, pensó. Y así, la pregunta quedó suspendida en su mente, cuánto estaba dispuesta a arriesgar para obtener respuestas, y qué fragmentos de su ser se verían iluminados o destruidos en el proceso. En medio de esta lucha personal, sintió que, sin importar lo que se interpusiera, iba a intentar descubrirlo todo. Con ese desafío resonando en su interior, la puerta hacia su futuro parecía abrirse aún más. La búsqueda de la verdad no solo era su posibilidad de liberación, era su lugar en el mundo. Pero en medio de la emoción, sabía que lo peor aún no había llegado. Es hora de entrar de lleno en este juego, murmuró para sí misma, preparándose para tomar el siguiente paso. Sin saber que aquellos que rodeaban su vida observarían cada movimiento con interés, esta decisión la llevaría a un enfrentamiento impactante, una verdad que podría dejarla al borde de una revelación personal definitiva. El eco de sus palabras resonó con un nuevo sentido de propósito, mientras la espada de Damocles colgaba sobre su cabeza. ¿Estaba lista para enfrentarse a lo que podría destruirla? Valeria dio un paso atrás, sintiendo el peso de la decisión que llevaba ahora en sus hombros. Sabía que su búsqueda de la verdad solo había comenzado, y que cada decisión que tomaría de aquí en adelante podría definir no solo su futuro, sino también la percepción que tenía de sí misma. Había renunciado a ocultarse tras la cortina del miedo y la duda. Estaba decidida a ser protagonista de su historia. Con una respiración profunda, se dirigió a su habitación. Las paredes la rodeaban como un refugio, no obstante, también eran testigos del ciclo interminable de su incertidumbre. Abrió el pequeño escritorio y sacó su cuaderno, ese espacio que había utilizado para plasmar sus pensamientos, sus miedos y las frustraciones de cada día. Era un diario que, a pesar de su aparente simpleza, había sido su compañero más fiel en las jornadas de confusión. Valeria recordó las páginas donde había anotado fragmentos de recuerdos, las pequeñas cosas que su madre le había contado de su niñez, las historias que siempre parecían tener un matiz de tristeza que nunca comprendió del todo. Era momento de revisar aquellos fragmentos con nuevos ojos, con la voluntad de descubrir patrones o detalles que antes le habían pasado desapercibidos. Pasó horas sumergida en sus notas, buscando conexiones que antes no había sido capaz de ver. Cada línea la empujaba hacia una comprensión más compleja de su madre, cada palabra revelaba grietas en la fachada de la normalidad que había creído entender. Aquellas pequeñas historias, humildes a simple vista, comenzaban a dibujar un panorama más amplio de su vida, absorbiendo la luz de la verdad que venía buscando. La noche se adentraba mientras Valeria se dejaba llevar por los recuerdos. A medida que leía, una sensación nueva le invadía. No era solo nostalgia, era una mezcla de admiración y tristeza. Sentía que, aunque la vida de su madre había estado marcada por decisiones difíciles, su esencia seguía resonando en su propia búsqueda de identidad. Sin embargo, el eco de las palabras del hombre seguía martillando en su mente. No podrás ocultarte de lo que eres. La advertencia latía en su interior, empujándola a confrontar no solo la historia de su madre, sino su propia verdad. Valeria,
que había vivido la mayor parte de su vida buscando escapar de su sombra, ahora se preguntaba cómo podría reconciliarse con ella. Sintió una oleada de determinación. La verdad sobre su madre sería el catalizador para que ella se redescubriera. Ya no se trataba de un pasado que temía enfrentar, sino de un legado que reinterpretaría. Valeria tomó una decisión, iba a buscar respuestas. Querían su verdad, y estaba decidida a encontrarla, aunque el camino la llevara a lugares oscuros. Se imaginó confrontando a las personas que conocían a su madre, buscando en antiguos amigos y conocidos sus versiones de la historia. Al día siguiente, Valeria se decidió a visitar una antigua amiga de su madre que había sido una figura interesante en su infancia, alguien que podía ofrecerle pistas sobre el pasado que tanto le intrigaba. Las primeras luces del día iluminaban su rostro, intensificando allí la mezcla de emoción y nerviosismo. Sabía que en cada nueva revelación podría encontrar una parte de sí misma que había estado oculta, una verdad que podría cambiarlo todo. Salió de casa con un mapa mental de preguntas que le atormentaban. Cada pregunta podría acercarla más a una resolución, pero también reconocía que habría respuestas que podía no estar lista para escuchar. Estoy lista, se dijo, más como un mantra que como una afirmación. Valeria comprendió que al buscar la verdad sobre su madre, también estaba buscando respuestas sobre sí misma, sobre su propia identidad y los patrones que había heredado. Pero, ¿sería capaz de absorber el impacto de lo que pudiera descubrir? Mientras se dirigía al encuentro, la duda comenzaba a deslizarse como una sombra. La búsqueda de la verdad era ahora un viaje que amenazaba con transformarse en una revelación que podría cambiar para siempre quienes fueran ella y su madre. Con cada paso en ese camino incierto, la pregunta seguía resonando en su mente: ¿qué estaba dispuesta a enfrentarse para recoger las piezas de su vida y reconstruir su identidad? En ese momento, se sintió más fuerte, más dispuesta que nunca. Pero en su interior sabía que el desafío apenas estaba comenzando. Valeria se detuvo un instante, sintiendo que una nueva realidad emergía poco a poco, mientras un presentimiento oscuro se cernía sobre su futuro. ¿Acaso cada respuesta que obtuviera la acercaría a la verdad, o la alejaría aún más de la paz que tanto anhelaba? Su determinación se equilibraba en la cuerda floja entre el conocimiento y el dolor, y solo el tiempo revelaría las consecuencias de su búsqueda incesante. Valeria caminaba hacia el hogar de Carmen, la amiga de su madre, sintiendo cómo cada paso se convertía en un ritual de anticipación y miedo. Las emociones se arremolinaban en su interior, la determinación se entrelazaba con el temor de lo desconocido. Había decidido que era el momento de enfrentarse al pasado, pero cada recuerdo que emergía parecía gritarle que el camino sería más complicado de lo que había imaginado. Al llegar, se detuvo brevemente ante la puerta, contemplando el lugar donde tantas memorias colectivas se habían tejido. Knacks firmes resonaron, y con el eco, su corazón latió con mayor intensidad. Tras unos instantes, la puerta se abrió y Carmen apareció, sorprendida. Los años habían dejado su marca en la amiga de su madre, pero su mirada destilaba calidez y sabiduría. «Valeria. No esperaba verte». «¿Qué te trae por aquí?», preguntó con una mezcla de entusiasmo y curiosidad. «Hola, Carmen. Necesito hablar contigo sobre mi madre. Hay cosas que no entiendo y creo que tú puedes ayudarme a encontrar algunas respuestas», respondió Valeria, intentando que su voz sonara firme, aunque el temblor traicionaba su inquietud. Carmen la hizo pasar a la pequeña sala de estar, donde el olor familiar del café recién hecho envolvía el ambiente. Se sentaron frente a frente, con la tensión sutil pero notoria en el aire. Cada conversación que se había sostenido en ese lugar parecía resonar alrededor. «Lo que busques, Valeria, puede no ser fácil de manejar», advirtió Carmen, como si hubiera percibido el torbellino emocional que la joven experimentaba. «Lo sé. Pero necesito saber quién fue realmente mi madre. He estado viviendo en la sombra de lo que se me contaron, y quiero entender su historia, mi historia», insistió Valeria, deshaciéndose de cualquier rastro de duda en su voz. Carmen cerró los ojos un par de segundos, como si recordara una época lejana. «Tu madre era una mujer excepcional. Tenía una fuerza que la mayoría no ve, pero también llevaba cargas que quizás no debió cargar sola. A menudo me decía que sus decisiones estaban marcadas por un sentido de protección, pero eso también la hacía vulnerable». A cada palabra de Carmen, el peso de la revelación alternaba entre el interés y la angustia en Valeria. Era como if cada fragmento que le ofrecían era una pista, pero con cada respuesta se sentía más y más perdida. «¿Qué tipo de decisiones?».
¿Por qué sufría en silencio? Era su naturaleza, siempre buscando el bienestar de quienes amaba antes que el de ella misma. Sus sacrificios eran su forma de amar. Pero esa cuesta también desgastó su espíritu. Carmen susurró, como si el aire se hubiera hecho pesado por las palabras no pronunciadas. ¿Podrías contarme más? ¿Hubo algo oscuro en su vida? Valeria estaba decidida a no escapar de la conversación, enfrentando cada revelación con el mismo coraje que la guiaba en su búsqueda. Todo era más complicado de lo que parecía, comenzó Carmen, y al mismo tiempo, Valeria sintió como cada latido de su corazón marcaba el ritmo de sus nervios. Tu madre había hecho amigos y enemigos. A veces, sus decisiones se cruzaban en caminos que la llevaron lejos de lo que esperabas. Había secretos familiares, relaciones cómplices que la ataron a un pasado que nunca quiso que supieras. Mientras cada confesión desnudaba un poco más el misterio de su madre, Valeria sentía que cada declaración abría puertas, y cada puerta revelaba un nuevo laberinto. ¿Cuál era el verdadero costo de conocer su legado? ¿Cuánto de ese dolor era suyo para llevarlo ahora también? Y conforme las palabras de Carmen llenaban la habitación y sus corazones, Valeria no podía evitar preguntarse si al final, la búsqueda de la verdad valdría la pena. Mientras se profundizaba en la historia que su madre había intentado proteger, una inquietante revelación comenzó a nacer en su mente. Esta no era solo la historia de su madre, era la historia de todas las mujeres que habían luchado por sostener sus vidas en silencio. Valeria sintió que su búsqueda apenas comenzaba. Y que puede que las preguntas más inquietantes aún no habían encontrado su camino a la superficie. Mientras se preparaba para lo que había de venir, se preguntó, ¿y si su conexión con su madre no solo derivaba de lo que habían compartido, sino de las elecciones que ambas, en sus respectivos momentos, habían decidido afrontar? La tensión crecía, una verdad sobre su propia esencia esperaba a ser desvelada, al igual que aquellas de su madre. El aire se tornó denso, presagiando que la respuesta a quién era realmente podría abrir cerrojos que Valeria no estaba segura de querer descubrir. ¿Se atrevería a seguir adelante, aun sabiendo que lo que estaba a punto de escuchar podría cambiar su existencia para siempre? Carmen hizo una pausa, con la mirada fija en el café humeante que reposaba en la mesa entre ellas. Valeria, percibiendo el peso de la inminente revelación, sintió como su corazón se aceleraba. Cada palabra que Carmen pronunciara podría traicionar sus peores temores, pero esa incertidumbre también la impulsaba hacia adelante. Tu madre, no siempre fue la mujer fuerte que todos admiraban, comenzó Carmen lentamente, su voz resonando en la pequeña sala como un eco de viejas verdades. Era una niña que, a su vez, luchaba en casa, enfrentando las expectativas de su familia y una sociedad que la juzgaba. Tenía un talento especial para comunicar sus sentimientos, pero se sentía como si el mundo no la escuchara. A veces, su arte, su música, eran su único refugio, continuó Carmen, mientras Valeria absorbía cada frase. La gente la veía como la hija perfecta, la estudiante modelo, pero había una batalla interna que no comprendían. Ella trataba de ser lo que todos esperaban de ella, incluso a costa de su propia esencia. Eso te sonará familiar, ¿no? La mirada de Valeria se endureció al reconocer el paralelismo entre la vida de su madre y su propia lucha por la aceptación. Había estado atrapada en un ciclo de búsqueda de validación, en ocasiones a expensas de su autenticidad. Carmen lo notó y se pasó la mano por el cabello, como si se preparara para enfrentar una tormenta. Hubo un momento decisivo, dijo Carmen, su tono más sombrío. Una decisión que la llevó por un camino oscuro del que a menudo hablaba en sus susurros. Un enamoramiento que no solo la deslumbró, sino que la empujó a compromisos que la afectaron profundamente. Tu madre defendió su elección con garras, incluso ante las dificultades, tratando de demostrar que podía ser feliz a pesar de las voces que la criticaban. Valeria sintió un nudo en la garganta. ¿Sería posible que la historia de su madre no fuera solo una historia de sacrificio, sino también un relato de valentía malentendida? ¿Cómo pudo una mujer que ansiaba ser comprendida, convertirse en un símbolo inquebrantable ante los ojos de su comunidad? Tu madre no necesitaba que la defendieran desde el exterior, ella luchó su propia batalla, dijo Carmen, con un brillo de admiración en sus ojos. Pero, al final, esa batalla la llevó a un lugar de soledad. Como mujer, se sintió atrapada entre la identidad que la sociedad le imponía y su deseo de ser libre. ¿La liberación era posible a través de la verdad? La pregunta resonó en la mente de Valeria. Cada fragmento de información lanzaba nuevas sombras sobre su percepción de la vida de su madre y su propia identidad.
Era como si Carmen fuera una brújula, guiándola hacia la esencia de su legado, pero al mismo tiempo, hacía que todo lo que había construido se tambaleara. ¿Cómo podemos romper ese ciclo?, preguntó Valeria, casi susurrando, como si hablara consigo misma. Si ha habido tanto dolor, tanto sacrificio, ¿cómo se decide avanzar? Empezando por reconocer tu propia voz. No evites tus miedos, afróntalos. La historia de tu madre te enseña que, aunque las decisiones sean difíciles, lo esencial es la autenticidad, contestó Carmen, enfatizando cada palabra con una pasión palpable. Valeria sintió que su determinación crecía. Las historias de mujeres que habían sido silenciadas por el dolor y el sacrificio se agitaban en su mente como un fuerte torrente. Sabía que no podía detenerse, su búsqueda reclamaba más que solo respuestas superficiales. Debía descubrir la verdad detrás de los secretos, no solo para comprender a su madre, sino para liberarse de las cadenas que la ataban a su propia historia. Esa noche, retrocediendo en sus propios pasos, Valeria se dio cuenta de que cada elección involucraba un precio. La voz de Carmen, acompañada de sus palabras persuasivas, se convirtió en un eco constante en su mente. ¿Estaría dispuesta a arriesgarlo todo por la verdad? La dualidad de su legado ya no parecía solo una carga, era el inicio de una nueva búsqueda que amenazaba con convertirse en su propio enfrentamiento. Indecisa, pero decidida, Valeria comprendió que el siguiente paso sería el más peligroso, podría ser el momento de confrontar los secretos que la cercaban, de revelar las facciones ocultas que posiblemente habían jugado un papel crucial en el destino de su madre. Y la posibilidad de que esas decisiones la llevaran a un choque inminente con su familia la aterraba, pero también la atraía hacia adelante. Pronto, Valeria, musitó para sí misma, sintiendo como la energía de la historia que había heredado faltaba por ser escrita. Sin más tiempo que perder, supo que había llegado el momento de desentrañar la verdad que podía definir su propio destino. Valeria despertó aquella mañana con una determinación renovada. Las palabras de Carmen resonaban en su mente como una sinfonía de valentía. Había comprendido que la búsqueda de la verdad no solo se trataba de su madre, era una cuestión de identidad y de romper el ciclo de silencios que afectaban a ambas. Al igual que su madre había sido víctima de su propio sacrificio, Valeria había estado sometida a las expectativas ajenas. Decidida a no dejar sus miedos aplastarla, preparó su mochila y se dirigió hacia la escuela. Sabía que no solo debía enfrentar a su madre, sino también a sus propios compañeros. Estaba lista para hablar, para alzar la voz. La presión de las miradas ajenas sobre ella ya no sería suficiente para apartarla de su camino. Esa tarde, se organizó un encuentro con sus compañeros. Valeria se plantó frente a ellos, su corazón latiendo con fuerza mientras sus pensamientos se alistaban en una batalla interna. Se tomó un momento antes de hablar, analizando las reacciones que se dibujaban en sus rostros. Sé que he sido objeto de burlas y sospechas. Pero hoy quiero que escuchen mi historia, la que nunca se ha contado, declaró con firmeza. Su voz, a pesar de temblar ligeramente al comienzo, ganaba fuerza con cada palabra. A medida que Valeria explicaba la complejidad de su situación familiar y el estigma que la envolvía, notó cómo las dudas comenzaban a disiparse. La atención de sus compañeros se afianzaba, y por primera vez, sentía que estaba compartiendo no solo su historia, sino también la carga que había llevado en secreto. Con cada frase, la percepción que había tenido de sí misma comenzaba a desvanecerse, convirtiéndose en un eco de transformación. Al finalizar su intervención, un silencio reverberante llenó el lugar. Valeria se sintió doblemente vulnerable, pero también liberada. Fue entonces cuando uno de sus compañeros, Pedro, se levantó. Te agradezco por compartir esto, Valeria, confesó. Creo que muchos de nosotros nunca entendimos lo que pasabas. Estamos aquí para apoyarte. De repente, el entorno se transformó. Las miradas reprobatorias fueron reemplazadas por signos de camaradería. Salió de la escuela con una sonrisa, sintiendo una chispa de confianza que por mucho tiempo había permanecido apagada. Pero, a la par de la satisfacción, una nueva incertidumbre la acechaba, el reto de enfrentar a su madre. Sabía que las verdades compartidas tendrían que ser abordadas en casa. Al llegar, la atmósfera era tensa, cargada de todas las emociones nunca expresadas. Valeria encontró a su madre en la cocina, sus manos trabajando en la preparación de la cena. Mamá, necesitamos hablar, dijo, su voz firme pero llena de amor. Teresa se giró, sorprendido. ¿Sobre qué, cariño?
Sin dejarse desanimar, Valeria se sentó a su lado. Sobre nosotros. Quiero entender el pasado y las decisiones que tomaste, quiero que seas honesta conmigo. El silencio, pesado, llenó el espacio entre ellas. Pero esta vez, Valeria no retrocedió. Con cada palabra, ella abría un camino para enfrentar las verdades, sin miedo. No ha sido fácil para mí tampoco, Valeria, admitió su madre, con lágrimas en los ojos. Pero he hecho lo que creí necesario para protegerte. Y, a medida que Teresa comenzaba a narrar su historia, Valeria entendía cada elección, cada sacrificio. Las luchas que su madre había enfrentado eran similares a las que ella había vivido, esa conexión las unía más que nunca. El diálogo continuó, y Valeria sintió como una pesada carga se desvanecía. Ya no eran solo madre e hija, se convertían en aliadas en el proceso de sanación. Al finalizar la conversación, ambas se abrazaron, no solo como un acto de reconciliación, sino como la celebración de sus caminos hacia la verdad. El impacto de las decisiones de Valeria se manifestó más tarde, cuando varios compañeros decidieron unirse en solidaridad. Juntos, crearon un pequeño grupo de apoyo que ayudaba a otros en situaciones similares a la de Valeria. Se convirtieron en un espacio seguro donde cada uno podía contar su historia, sin miedo al juicio, sentando las bases para una comunidad más comprensiva. Valeria había conquistado no solo su verdad, sino también la percepción que los demás tenían de ella. Había desmontado mitos y desafiado estereotipos. Esa mezcla de valentía y vulnerabilidad la empoderó, llevando su rostro hacia adelante, con más fuerza y convicción que nunca. El tiempo pasó, y así como su madre había hecho antes, Valeria aprendió a usar su pasión por la escritura como un medio para comunicar su verdad. Publicó un blog que narraba no solo sus experiencias, sino también las de aquellos que la rodeaban. Con cada artículo, más personas comenzaban a compartir sus relatos. Antes de darse cuenta, Valeria se encontraba hablando ante diferentes audiencias sobre la importancia de la empatía y la verdad. Su gira la llevó a escuelas y centros comunitarios, donde alentaba a otros a descubrir y aceptar su voz. Y aunque era un camino lleno de incertidumbre, ya no temía el futuro. Con una sonrisa, Valeria miró hacia atrás, comprendiendo que aquella pequeña niña asediada por el peso de las etiquetas había tomado, finalmente, el control de su historia. Su crecimiento había sido palpable, había dejado de ser solo una víctima para convertirse en una valiente defensora de su propia identidad. El mismo eco de su madre resonaba en su mente, no dejes que nadie apague tu luz, y así, brillaba con una confianza sólida, segura de que la verdad siempre sería su mejor aliada. Valeria había logrado algo más allá de sus sueños, había demostrado que cada lucha personal se transformaba en un legado, un hilo que conectaba historias de mujeres valientes dispuestas a enfrentar sus miedos. Con cada paso que daba, reafirmaba su propósito y construía un camino lleno de luz y autenticidad, convirtiéndose en el faro que había anhelado para su madre y para sí misma. No olviden seguir este viaje de superación personal. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este extraordinario final. Y, compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Juntos, construyamos una comunidad fuerte y empoderada.